No hay peor cosa que te pueda pasar como árbitro que estés en un estadio a puerta cerrada o que tengas muy poquita afición y que escuches clarito a uno que está en la tribuna y que te esté mentando la mano. Te hace más ruido un tipo así que el que escuches todo el murmullo del estadio, ¿no? A ti te dan el gafete de FIFA. Sí, yo obtuve mi gafete de FIFA en el 2009, después de 3 intentos porque... ¿Es complicado? Sí. Es muy difícil, o sea... Estar dentro de los 10 mejores árbitros de México era muy complicado. Y no digo que hoy no lo sea, pero en su momento era competir con gente como Ramos Rizzo, como Chiquimarco, bueno, Marco Antonio Rodríguez. Y gente que tenía una trayectoria muy importante y ocupar un lugar dentro de ese grupo era muy difícil. Tiene el árbitro una responsabilidad en cada decisión que toma. También puedes provocar con una decisión equivocada o polémica o no clara. Puedes provocar hasta una situación catastrófica en las gradas, ¿no? Entonces, implica tener mucha sensatez en lo que estás decidiendo. Bienvenidos al podcast de Nachito Conecta. Hoy nos van a sacar la tarjeta amarilla o roja o veremos a ver qué vamos a hacer con mi querido Paul Delgadillo. ¿Cómo estás? Ahora sí que vamos a darle en la plática. Muchas gracias por venir. No, gracias, Nacho. Un gusto estar aquí contigo en tu podcast. La verdad es que todo un éxito. Y hoy vengo tranquilo, hoy las tarjetas están guardadas en la maleta, salvo que a lo mejor por ahí producción nos salga con algo. Sí, así es, pero no, muy contento de estar contigo. Cuéntame, fíjate que es una pregunta que a veces lo tiene uno diciendo, a ver, ¿tú desde chico quisiste ser árbitro? Ese es un punto a veces que, porque luego quieres ser futbolista, pero por algo de la vida te lleva a ser árbitro. Sí, fíjate que es una pregunta obligada, ¿no? Porque casi siempre, no sé por qué. O sea, ni de niño, ni de joven, ni algún adulto dice... Quiero ser árbitro. Yo quiero ser árbitro, sí. ¿No? Y digo, la mayoría de los casos de mis compañeros, excompañeros o de exárbitros, pues en la mayoría de los casos son circunstancias fortuitas que te llevan a agarrar un silbato, tarjetas, y comúnmente es porque falta un silbante y eres el valiente que dice, yo me animo. Pero después conoces, te vas metiendo un poco más en la actividad y te apasiona, te mete, te engancha. El hecho de estar dentro de una cancha de fútbol, que es un deporte que por lo menos en mi caso siempre, desde que tengo uso de razón, estuve ligado al fútbol por mi padre, en paz descanse, pues claro que me gustó. Y desde una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Empecé con niños, ahí lo complicado eran los papás, porque son los que están desde afuera gritando y haciendo y diciendo. Pero muy interesante, la verdad es que me encantó, me gustó. Y también vi una forma de desarrollo en su momento académica, de ahí fue donde pude solventar gastos, que es un punto que siempre le he dado mucha relevancia para los jóvenes, ¿no? Porque, pues, evidentemente no todos tienen oportunidad de llegar al máximo circuito o primeros niveles, pero sí puede ser un buen conducto para buscar tu preparación como persona profesional en otros rubros. Sí, y fíjate que ese es, digo, yo me acuerdo, pues, verte en la tele y pitando, pero también todavía irnos más para atrás con Arturo Bricio, Armando Archundia, entonces, que lo platicaban en cuestión de decir, pues bueno, es una profesión, pero al principio, ahorita a ver que me digas si digo alguna barbaridad, pero donde el árbitro tenía que buscar una primera profesión para solventar, porque no era el pago tan fuerte o un pago recurrente alto, ¿no? Para vivir. Sí. Tenías que mediarlo. Sí, el arbitraje, cuando a mí me toca iniciar y cuando estaban esos monstruos del arbitraje, yo, Arturo Bricio, Archundia, Codesal, el mismo Gilberto Alcalá, todos ellos eran árbitros que se dedicaban a otra cosa, sí, profesionistas de diferentes actividades y combinaban el arbitraje como un tema meramente aficionado, como la actividad del fin de semana, con 2 entrenamientos por semana nada más, pero conforme fue evolucionando el fútbol, también se llegó a la profesionalización del arbitraje y ahí me tocó esa transición. Yo empecé en el esquema de preparación de ellos, que nada más íbamos a cascarear 2 veces por semana, un día a charlas los jueves, a ver temas técnicos, de reglas. Y a ver dónde te tocaba el fin de semana. Exactamente, sí. Y laborar toda la semana. Después ya en el año, ¿qué te diré? 2008, cuando llega precisamente Aarón Padilla, Héctor González Iñárritu, todo ese grupo de
de directivos que no precisamente eran expertos en arbitraje, pero sí en la administración deportiva, le dan un cambio radical a la comisión de arbitraje, ¿no? Y sobre todo en el tema de profesionalizar a los árbitros, con psicólogo, con preparador físico, con entrenamiento 5 días por semana, en ocasiones doble sesión, con charlas técnicas 3, 4 veces por semana, a veces también en doble sesión. Entonces ya se convierte el árbitro profesional y se dedica al 100% al silbato y las tarjetas. Y se vuelve, a fin de cuentas, como tú dices, una profesión que pues, ahora sí te absorbe el 100% de tu tiempo. Totalmente, ¿eh? Yo creo que ya las necesidades del fútbol profesional actual requiere que el árbitro de entrada sea un atleta. Totalmente. Ya no se puede arbitrar como cuando empezamos nosotros, con un poquito cachetito. O sea, ya hoy tú ves a los árbitros y son atletas de alto rendimiento. Entonces eso requiere una preparación física, metidos 4 o 5 horas por día en entrenamiento aeróbico, entrenamiento de fuerza en gimnasio, en el tema técnico, táctico de los árbitros también, cómo ubicarse en la cancha, cómo correr. Y luego viene el tema también audiovisual, ¿no? Que tiene que estar analizando videos, reglas y ya con un tema más digital a diferencia de cómo se hacía anteriormente. No, la tecnología, digo, va de la mano con todo. Y más que en su momento, pues todos decíamos, pues que las reglas las pongan como el americano para ver la pantalla y todo. No, es que se pierde la esencia. Pero hoy en día, pues la tecnología te tiene que llevar de la mano. No, y creo que, mira, habemos gente que nos gusta o hubiéramos preferido el fútbol romántico, tradicional, del error del árbitro y polémico y todo esto, pero el fútbol ya también es una industria. Sí. Entonces cada vez necesitas más presión, un jueceo más equitativo, más justo, más transparente, que eso es lo que ha buscado darle el VAR, ¿no? Entre otras herramientas. No se ha conseguido al 100% en mi particular punto de vista, pero ya no vemos errores como los que cometíamos nosotros, que yo, y en cada oportunidad que tengo digo, nosotros cometíamos horrores, no errores. Ahora ya es jugadas más polémicas, más difíciles de apreciar al ojo humano, que porque te gana la velocidad, que un jugador te estorbó, y digo, ahí tienen que intervenir la tecnología, y creo que es el resultado hasta ahora para mí favorable. Simplemente yo me pongo en dos escenas en lo personal que uno nos dolió mucho, que fue en el de Holanda, México-Holanda, que yo creo que con un VAR no hubieran marcado penal, hubieran quitado el penal con Robben. Y el otro, que platicando un día con Yair, que le dije, si hubiera habido VAR, te marcan penal en el de Chivas Tigres en la final. Sí, por supuesto. Y mira, te puedo hacer una lista de decisiones polémicas o errores, ya no digo decisiones polémicas, la polémica es cuando hay diversidad de opiniones, pero cuando hay errores garrafales, en su momento pues así se respetaban y así tenían que aceptarse. Ahora ya hay un poco más de equidad, ¿no? Ya hay más justicia. El VAR llegó cuando Francia alcanza a calificar con una mano de Thierry Henry. Es correcto. Sí. Esa jugada fue determinante para que la FIFA dijera, tiene que ir la tecnología. En aquel momento, cierto. Una selección quedó fuera de un mundial por una decisión arbitral. Entonces, cierto. Me parece que era totalmente injusto. Y digo, insisto en que van caminando bien. Hay cosas que hay que perfeccionar del VAR, que hay que modificar, pero el resultado ha sido bueno, ¿no? ¿Qué tanto pudiera hoy en día decirle un ex árbitro ya con toda la jerarquía que tienes y hoy en día también comentarista y con muchas cualidades, cosas buenas que vienen para adelante que ahorita nos dirás, pero qué tanto le podría decir a los jóvenes que realmente hay muchos que sí se quisieran dedicar a ser árbitro profesional, pero llevar a la par en cuestión cosas, pues ahora sí, mentales, emocionales, una educación financiera, no que sepan toda la parte financiera, pero que lleven esa de la mano y que tengan una profesión muy buena como la de ser árbitro? Yo creo que hoy en día, y no solamente para los jóvenes que están incursionando en el arbitraje, sino para todos los jóvenes y para toda la sociedad en México, necesitamos gente preparada. Si no, no vamos a salir adelante como país. Pero digo, particularmente a los árbitros prospectos, indudablemente que tienen que buscar la preparación integral, ¿no? O sea, el fútbol es una etapa
muy cortita, pareciera que no, pero muy cortita, es efímera, se termina en una etapa de la vida muy corta y después tiene que continuar la vida y tienes que continuarle de una manera decente, honrada, cómoda en un momento dado y con orden, como tú dices, ¿no? Laboral, financiera, personal. Y lo más recomendable es que a la par de su actividad deportiva, pues también hay una preparación académica óptima, hay muchas herramientas ya. Anteriormente, si no ibas a la universidad, pues era falta y te quedabas y a repetir semestre, lo que tú Sí. quieras. Ahora hay universidades en línea, no lo teníamos antes y ahora hay muchas herramientas para que los jóvenes se preparen. Entonces, creo que hay muchas más alternativas y muchos elementos más que puede utilizar cualquier joven para llevar a la par las dos cosas, ¿no? La preparación integral como persona, como también el tema deportivo. Y en el arbitraje, pues, ¿qué te puedo decir del arbitraje? Para mí ha sido un regalo que me dio la vida. O sea, mucha gente piensa que el arbitraje es una profesión, ¿cómo le podemos llamar? Mal juzgada, A veces injusta, ¿no? Injusta, digo, entran y ya la mentada de madre. Desde dices, que antes de que "Puta". sirves, Sí. desde que te vistes de negro, bueno, cuando eran de negro. Sí, de negro. Pero no, tiene muchas bondades. El arbitraje tiene muchas bondades. En el sector amateur, pues te da oportunidad de prepararte, ¿no? Es una forma de vida y una forma de ingreso también importante. Y el profesionalismo, pues te da oportunidad de conocer mucha gente, muchos lugares, muchos países, estar dentro del deporte que más te gusta, en una posición dentro de la cancha privilegiada, que no cualquiera la tiene. Entonces, te digo, yo terminé muy feliz, muy satisfecho y muy agradecido de todo lo que me tocó vivir en el arbitraje de fútbol. Uno de las anécdotas que puedas contar, que digas, "Bueno, esa sí la puedo contar", que digas, me marcó como el agarrar la onda de que soy pues, un juez realmente en este deporte. Mira, a mí te digo, siempre el fútbol fue mi pasión, ¿no? Desde niño crecí con una pelota en los pies y de manera circunstancial terminé con el silbato en la mano y conforme fui conociendo, busqué ser profesional. Y el día que yo realmente dimensioné dónde estaba parado fue en un partido América Pumas, con CU a reventar, con las porras a tope. Y ahí fue donde me dio oportunidad de voltear a ver la tribuna y decir, wow, ¿no? O sea, qué extraordinaria experiencia estoy viviendo. No terminé bien el partido, que esas son de las anécdotas que puedo platicarte, pero sí creo que fueron momentos de mucha satisfacción porque el camino para llegar ahí fue de mucho esfuerzo y no solamente mío, también de mi madre en su momento, de apoyarme, de alentarme. Hubo un momento dentro de mi carrera donde sufrí una agresión en el fútbol amateur, donde yo ya quería renunciar, ¿no? Y mi madre me dijo, muy en su estilo y sus palabras, me dijo, oye, no, un estúpido no te va a detener tu sueño, tienes que seguir y seguirte preparando. Entonces ahí fue un buen empujón de ánimo y terminé estando en escenarios que poca gente puede tener el privilegio de presumirlos, ¿no? Digo, la realidad es que, a ver, pitar también, aparte, partidos de primera división o selecciones y todo, pues realmente es algo que no todo el mundo llega a tener. A ti te dan el gafete de FIFA. Sí, yo obtuve mi gafete de FIFA en el 2009, después de 3 intentos, porque ¿Es complicado? Sí. es muy difícil. Sí. O sea, estar dentro de los 10 mejores árbitros de México era muy complicado. Y no digo que hoy no lo sea, pero en su momento era competir con gente como Ramos Rizo, como Chiquimarco, bueno, Marco Antonio Rodríguez, no se me vaya a enojar, Sí, ¿verdad? no se va. Y gente que tenía una trayectoria muy importante y ocupar un lugar dentro de ese grupo era muy difícil. Y yo lo intenté 3 veces. La primera ocasión, el presidente de la Comisión de Árbitros era Edgardo Codesal. Todo iba muy bien y previo a entregarme el gafete tuve un mal partido en San Luis contra Santos de Torreón. Me fue muy mal y ahí Codesal detectó y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a esperar un año más porque todavía te falta madurar como árbitro, hay muchas cosas que aprender, pero vas a seguir teniendo oportunidad. Me habló muy claro que eso siempre se lo voy a agradecer. Y bueno, después sale él, entró Yamazaki. Con Yamazaki me costó un poquito más y hasta que llegó precisamente Aarón Padilla y Héctor González Iñárritu,
fue cuando obtuve mi gafete de árbitro internacional 2009, ¿no? Cuando te dan el gafete, si entras, pues ya esa elite de árbitros y ya... Ahora sí se codea diferente, ¿no? ¿Y cómo se siente cuando realmente puedes llegar a pitar alguna en selecciones o que digas, ya estoy considerado dentro de un top 5, top 7, top 10 de árbitros? Mira, yo creo que te da muchos privilegios el ser árbitro internacional, económicos, de mejores partidos, de que te tomen en cuenta para algunos eventos, pero yo en mi caso lo más satisfactorio que me tocó fue salir a representar el arbitraje mexicano. Nosotros comúnmente viajábamos a todo el área de CONCACAF, que era Centroamérica, Estados Unidos, partidos de selecciones, eliminatorias de Copa del Mundo, y tuve la fortuna de que en esa etapa que me tocó ser internacional, la CONMEBOL designaba árbitros de México para partidos de Libertadores. Entonces me tocó conocer algo de Sudamérica también. Me tocó en un torneo muy bonito de sub-17 a Uruguay, a Punta del Este, donde iban selecciones como la de Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Venezuela y México también fue. México mandó una selección y tenía que cada país un árbitro, ¿no? Sí. Entonces fue esa una experiencia padrísima porque fue dentro de que era una competencia, un torneo amistoso. Pues el ambiente era muy agradable, relajado, de mucha convivencia entre los chavos, todos concentrados en un lugar espectacular en Uruguay. Entonces, ese tipo de cosas fueron las que a mí, yo decía, oye, vale la pena ser árbitro internacional y buscarlo. Sí, ¿no? Claro. Te digo que me pongo a veces la fortuna que yo les digo hoy en día que tengo muy buenos invitados y que me abren su corazón. De verdad, muchas gracias por venir. Porque a veces me estoy imaginando lo que me están platicando y de verdad me emociona decir, pues a ver, si siendo jugador es una experiencia, ahora siendo árbitro, que eres el juez, el que te manda dentro de la cancha, pues también es una experiencia totalmente diferente. Es una gran experiencia y es una gran responsabilidad, ¿no? Sí. Porque sí tiene el árbitro una responsabilidad en cada decisión que toma, no solamente de lo que impacta en el juego, sino ahora que ya como profesional tienes que estar dentro de un estadio donde hay mucho público, donde hay barras, donde hay enfrentamientos, también puedes provocar con una decisión equivocada o polémica o no clara, puedes provocar hasta una situación catastrófica en las gradas, ¿no? Entonces implica tener mucha sensatez en lo que estás decidiendo, dimensionar cada una de las decisiones. Dentro de lo rápido que tienes que decidir, tienes que pensar fríamente si es algo que le conviene al juego y que no va a causar mayor conflicto. Yo creo que eso es de los grandes retos que tienen los árbitros de fútbol actualmente, ¿no? Siendo, pues ahora sí que el juez de línea completamente y el árbitro central y los abanderados, todo eso, ¿les llega a pesar a veces en el tema de localía? Cuando son estadios de una magnitud, por si algún América, un Chivas, porque pues la localía... Digo, o hasta un mismo Tigres, que la afición... A mí me tocó, jugar una vez en Tigrillos contra el Atlético Mexiquense y sientes aquí hay que te escupen completamente. O sea, sí llega a pesar como árbitro. Mira, yo siempre he dicho que es un tema de personalidades, ¿eh? O sea, yo te puedo decir que gente como el mismo Chiquimarco era un tipo que no le temblaba la mano en ninguna plaza, ¿eh? Y en Centroamérica imponen también, ¿no? Y en Centroamérica era difícil. Paco Chacón, que hablo de mis contemporáneos, árbitros de mucha personalidad, de mucha convicción, de aplomo a la hora de tomar decisiones difíciles. De más atrás me tocó apoyar como cuarto árbitro a Arturo Bricio, a Felipe Ramorrizo, Armando Archundia. Me acuerdo mucho, Arturo Bricio cuando expulsa a Zidane en un mundial, en casa. Y en casa, no cualquiera también saca la tarjeta roja. Que eso era su mayor cualidad de Arturo Bricio, ¿no? La personalidad. Yo en su momento, cuando él fue nuestro dirigente, yo le decía al licenciado Bricio, que por cierto me la llevo muy bien con él, yo le decía, con que le impregna al arbitraje mexicano la mitad de la personalidad que usted le ponía al arbitraje mexicano en la cancha, estamos del otro lado. Porque creo que es algo que carecíamos y que actualmente sigue careciendo para mí el arbitraje mexicano de más personalidad. Calidad hay,
personalidad creo que hace falta. Fíjate que, ay, híjole, no sé, a veces, digo, con todo respeto, con todos los árbitros que están ahorita, muy buenos y es muy buena profesión y difícil, a veces complicado, pero creo que va a la par en un tema también hasta con la misma selección que le hace falta, o sea, tendrá calidad, pero le falta carácter, como antes estaban los Aspes, los Luis García. Pero hace ratito venía escuchando a David Medrano, como decía, o sea, el carácter de los de antes, del Claudio Suárez, Rafa Márquez, los Guardado, bueno, Guardado todavía, pero ya va de salida también. Pero esos carácter que imponían o que tienes atrás a alguien que te lo suba, igual también en el arbitraje también veías, pues, te veía a ti, te veía a Chacón, a Chiquimarco, bueno, ahí a todos, o sea, a fin de cuentas, tú los veías y imponen. Sí, no, por supuesto. Hoy en día creo que sí falta también... Sí, mira, yo creo que es una conjugación de muchos factores, Nacho, porque en el tema del futbolista, para mí sí es evidente la personalidad que mostraba Alberto García Aspe. Sí, claro. Con los que pueden estar hoy, ¿no? Pero tampoco tengo elementos para decirte cuál es la razón. Sí me gustaría ver un Beto Aspe, el mismo Andrés Guardado, Rafa Márquez, sí, con los que ahora algo hace falta. Y no quiero juzgar algo que no sé cómo se vive dentro, ¿no? Pero en el tema del arbitraje, yo creo que es respaldo de la comisión de árbitros, que apoyen al árbitro cuando toma decisiones difíciles, cuando hay necesidad de sacar una roja porque te insultaron. Comúnmente y últimamente hemos visto que se va castigado el jugador expulsado, pero también el árbitro. Sí. Entonces, ¿ahora qué dice el árbitro? Sí, pues no me van a castigar. Me van a castigar, y si ahora ya el árbitro es profesional y se dedica al 100% y su ingreso principal o el único en la mayoría de los casos es de lo que arbitran, pues prefiere mejor hacer como que no escuché, ¿no? Y vemos algunas actitudes de algunos jugadores que enfrentan y confrontan a los árbitros y que el árbitro no reacciona. Antes era un respaldo total. Es más, antes, cuidado donde un asistente le dijera a la comisión de árbitros, insultaron a Delgadillo y no hizo nada, porque ahí ibas castigado. Entonces, ahora pareciera que es al revés. Entonces, pues es complicado tener árbitros con personalidad, con árbitros con carácter, con autoridad, no con autoritarismo, son cosas diferentes, claro, pero que se fajen y que tomen decisiones con valor. Yo te puedo decir que actualmente, para mí, México tiene dos. Y uno es Marco Antonio Ortiz el Gato, que últimamente ha estado en mucha polémica, y César Arturo Ramos Palazuelos. De ahí en más, creo que se han quedado cortos en ese sentido, ¿no? Sí, más porque, digo, también yo le ataño mucho a que el no descenso, el quitar también a veces el no descenso o el ascenso, pues limita a veces los mismos, pues sí puedo subir, pero me queda solamente en Liga de Expansión y quiero subir a primera también como árbitro, y pues ahí les van dando sus asegúnes, cuando yo creo que también en Liga de Expansión hay muy buenos árbitros, porque me ha tocado verlos en uno que otro partido y digo, que les den oportunidad también a los chavos. Ese tema del descenso y no descenso, sí, ha sido muy polémico. Hemos escuchado declaraciones, las menos a favor del no descenso, y otros tantos pensamos que le vendría bien en muchos sentidos y en muchos factores tendría impacto el que hubiera descenso, ¿no? Y tan en el arbitraje influye que son menos partidos en expansión. Sí. Eso impacta en que son menos árbitros y tienes una baraja más cortita para estar formando árbitros para el máximo circuito. Y bueno, el tema de la presión ya no es la misma. Cuando tienes descenso hay partidos con mayor presión y ahí claro, el árbitro se va formando el carácter para cuando llega a la Liga MX, pues, sí, no se impongan. Te plantas en un escenario importante y que tengas esa personalidad. Ya hay mucha diferencia entre expansión y lo que es la Liga MX. Sí, y más que nada lo hago el efecto puntual en eso, porque el árbitro se va curtiendo sobre partidos de que dices, si pierdo se me va el ascenso o desciendo, entonces se va curtiendo para partidos ya más importantes. Sí, no, es determinante el que el árbitro esté sometido a cierto nivel de presión, cierto nivel de estrés, de mucha exigencia,
para que a la hora que llegan al máximo circuito tengan esa capacidad y tengan sobre todo, mira, cuando tú no tienes una preparación y una experiencia y sobre todo vivencia en partidos de alta exigencia, cuando se te presenta, pues no nada más en el arbitraje, en todos lados, sí, claro. pues la presión no la sabes controlar, el nervio, el estrés, la falta de herramientas y de elementos para poder juzgar, pues no los tienes. Entonces se ven trabajos de poco nivel. Y es precisamente pues porque no hay nivel donde tendría que formarse el árbitro, ¿no? Sí, y más porque, digo, poco a poco te vas formando, ¿no? Digo, si te llegan, o cuántas veces terminaste de un partido y los jugadores te fueron a buscar al vestidor para alguna decisión. No, infinidad de veces. Y no es lo mismo un jugador... Y con carácter que salgas, es decir, no, fue la decisión, punto, gracias. Sí, claro. Vámonos. Y te digo, no es lo mismo un jugador que termina un partido que perdió su equipo y que simplemente no va a calificar, pero no trasciende en el descenso, a cuando hay un jugador que está peleando un descenso y que puede estar en riesgo su trabajo, sí, claro, que el siguiente torneo no va a tener equipo y eso impacta en llevar dinero a su casa. Entonces, el nivel de enfrentamiento con el árbitro pues es de mayor. otro nivel y ahí hay que tener los pantalones bien puestos. Sí, así es. ¿Qué jugadores para ti fue de los más complicados en cuestión del que te encararan también o que tuvieras algún roce? Sabemos que es fútbol, ¿no? Y después pueden ser muy buenos amigos, pero ¿qué jugadores para ti fueron de los más complicados también? Mira, me tocaron muchos jugadores de mucho temperamento. Te puedo decir que Gerardo Torrado era un jugador que no te daba margen de error. O sea, siempre estaba peleando todas las jugadas, pidiéndote atención. O sea, de la misma manera que él jugaba contra el contrario, a no perder, contra el árbitro también exigía y siempre defendía a sus equipos, ¿no? Independientemente de que fuera Pumas, de que fuera Cruz Azul. Creo que un tipo de mucha personalidad. Y yo no quiero decir que haya sido grosero o irrespetuoso, simplemente con una personalidad fuerte. Ivo Basay, Cardoso, te puedo decir que Omar Bravo era un tipo también muy metido. De los últimos, Guiñac, Cuauhtémoc Blanco, el mismo García Aspe, me tocó poco tiempo, pero un tipo con una personalidad en la cancha. Fuerte. Digo, si se ve en pantalla con personalidad, ahora en Cuidado cancha... con mi tío Beto Aspe. Sí, cuidado con el tío. Sí, ahora tengo la fortuna de estar trabajando con él muy de cerca y claro que es un tipo de mucho carácter, es un tipo con una personalidad, con una convicción y muy, muy difícil de convencerlo, ¿eh? Necesitas debatirle con muchos argumentos, pero defiende mucho lo que él piensa y cómo se tienen que hacer las cosas. Eso es bueno. Yo creo que gente como él también, no solamente en el tema deportivo, sino en empresarial o mental para los jóvenes, le ayudaría mucho también. Claro, mira, a mí me agradó mucho, ahora que hablas del tema de la personalidad y de los jugadores, a mí me gustó mucho la idea de que hicieran equipo Rafa Márquez y Javier Aguirre, porque los dos son de mucha personalidad, uno más exitoso como futbolista que el otro, pero yo de lo importante creo que le pueden aportar al fútbol mexicano y a los futbolistas es precisamente eso, lo que ahorita se les está criticando es lo que ellos pueden sumarle al futbolista mexicano. Y digo, no obtuvieron resultados favorables, pero van empezando, o sea, hay que darles oportunidad de que trabajen, de que le transmitan todo esto a los muchachos y que podamos, y ojalá se logre un proyecto a largo plazo con ellos, ¿no? Para ti, ¿qué fue el llegar a un campo de fútbol? Que eso siempre lo he tenido ahí guardado y dije, cuando tenga un muy buen árbitro le voy a preguntar. Y que también tu familia esté en el estadio, porque a veces pueden ir a ver un equipo, pero que digan, voy a ir a ver a mi familia que está ahí pitando, porque a veces es complicado decir, y pues entras en el juego, ¿no? Sí, mira, cada árbitro tiene sus ideas, sus costumbres. Yo particularmente, por ejemplo, te puedo decir que nunca quise que mi madre fuera al estadio, ¿no?
una sola vez de todos mis partidos fue a un juego. Era un partido amistoso aquí en el Estadio Akron. Jugó Chivas contra el Red Bulls. Y digo, el ambiente era tranquilo y todo. Y dije, bueno, que vaya. Un día que me vea por lo menos, ¿no? Y ella lo que hacía era prender la televisión, ponía un cirio, me daba la bendición y la apagaba. No aguantaba el nervio. Y después, mi mujer sí empezó a ir, llevaba a Santiago, mi hijo, y lo curioso es que la gente cuando empezaba a darse cuenta que era mi familia, como que alrededor se contenían en estarme diciendo, gritando cosas, ¿no? Y eso, digo, si se vale, se agradece a la afición, ¿no? Afortunadamente en México, salvo casos muy excepcionales de violencia, todavía la gente puede ir al estadio, puede en familia. En familia, ¿no? que es lo padre. Y nunca tuve ningún conflicto. De repente me desconcentraba, partidos importantes que yo veía la tribuna llena, sí me preocupaba un poco y no era lo ideal, pero tampoco quise yo, sobre todo a mi hijo, privarlo de querer ir al estadio, que estuviera su papá en la cancha, que tuviera ese recuerdo, ¿no? Él le gusta mucho el fútbol, juega fútbol y también con la idea de que en algún momento esa parte quizá lo motivara a estar buscando lo que él está soñando. Pero no es fácil, sí, no es fácil. No, y te digo porque pues, la realidad es que, a ver, pues uno puede llegar y gritarle a los jugadores y yo les digo, a ver, tú pagas tu boleto, vas a soltar tu estrés y todo, sin fomentar una violencia, y hoy lo digo también porque pues, no es fomentar ni violencia, pero pueden gritar y lo que sea, sin pasarse de la raya. Sí, pues, y a eso va la gente. Sí, ¿no? sin pasarse de la raya. Nomás es que a veces es complicado porque, pues, siendo árbitro, pues, escuchas la silbatina de los 20, 50 mil aficionados completamente. Entonces, pero déjame te digo algo. La gente piensa que cuando el estadio está lleno y te están gritando el típico culero, es un momento de que te distrae y al árbitro regularmente eso no lo distrae. No hay peor cosa que te pueda pasar como árbitro que estés en un estadio a puerta cerrada o que tengas muy poquita afición y que escuches clarito a uno que está en la tribuna y que te esté mentando la madre. Sí. Ese sí dices, me dan ganas de sacarlo. Sí. Porque ese púlsame al de la esquina. O sea, te hace más ruido un tipo así que el que escuches todo el murmullo del estadio, ¿no? Sí, claro. Como la abejita que se escucha. Sí, y son cosas que la gente no sabe, no cree que pueda pasar y pensaría que es más complicado un entorno así que con un tipo que pueda estarte soportando ahí. Y fíjate, ese es una de las... Dices, bájate. Sí, bájate ahorita, hijo de... Ahorita nos vamos. Sí. En el tema de puerta cerrada también es complicado a veces porque, pues, como tú dices, quitando de que se escuche alguno que otro, a veces en puerta cerrada, pues, es más la fricción o algo porque pues, se escucha todo. Y todo lo que se dicen los jugadores, todo se escucha, ¿no? Y digo, es claro y es obvio y es una cancha. Quien ha estado en una cancha de fútbol lo entiende perfecto. ¿Cómo es? El contrario se mienta la madre o se dicen alguna tontería o hay algún debate entre árbitro y futbolista o algo. Y digo, si aplicaras a rajatabla y de manera tajante la regla, pues expulsas a todos. Claro. Creo que entre los futbolistas, entre rivales, hay ciertas cosas que es normal dentro del deporte, dentro del fútbol, ¿no? Y hay rivalidad y hay confrontación y mientras no pase agresiones o algo radical, lo tienes que manejar por bien del juego, ¿no? Pero es más difícil, por supuesto. No, y los entrenadores, digo, también, ¿cuántos entrenadores no te tocó y tanto expulsarlos o que pues, te encararan también y decir, es complicado? También yo creo que, mira, yo siempre he creído que ser técnico es una función muy difícil, ¿eh? Sí. Y ya no digo por lo que tienen que hacer en la semana y lo que tienen que preparar sus partidos. El simple hecho de estar en la banca, en una pequeña zona, donde difícilmente pueden sacar todo lo que están viviendo, se me hace muy difícil. El árbitro corre, decide, actúa, el futbolista también, y el entrenador afuera está... queriendo correr igual. A veces sin poder impactar en su equipo como él quisiera, sobre todo cuando el resultado es en contra adverso.
debe ser mucha impotencia y hay que tener también, yo creo que los pies de plomo para no perder la cabeza, pero también es una labor sumamente importante. Más el manejo de toda la gente, ¿no? Que no es fácil. Cuando para ti decides, ahora sí que colgar el silbato en cuestión profesional y decir, ya es momento de pasar a mi segunda etapa, pues, empresarial, laboral, de todo. Para ti, ¿qué tan complicado fue o cómo tomar esa decisión? Porque también, digo, un futbolista es así, pero para el árbitro, ¿qué tan complicado fue para ti dejar el silbato? Mira, no fue nada complicado, porque a diferencia del futbolista, en la mayoría de los casos, al futbolista se le acaba la carrera cuando o todavía cree que tiene que jugar o puede jugar, o a veces ya no lo contrataron y no está en su propia decisión. Te digo, hay casos excepcionales, pero el futbolista exactamente no sabe cuándo se retira. El árbitro sí, el árbitro tiene una vigencia, tiene una etapa donde ya se acabó la carrera profesional y la vas preparando, la vas pensando, la vas analizando y sabes exactamente la fecha en la que dices hasta aquí va a ser mi último partido. Entonces sí hay debe de haber una preparación psicológica de asimilar que ya el silbato lo vas a dejar, que tu forma de vida va a cambiar, que tu forma de laboral también va a cambiar y tienes que saber hacer esa transición. No es fácil. Yo te puedo decir que no lo sentí yo tanto porque sí lo fui preparando. Mi carrera fue muy longa, es una carrera longeva. Estuve en el arbitraje profesional 25 años. Sí, entonces ya veía yo muy cerca el retiro cuando se me presentó. Y después empecé, mi transición fue, por ejemplo, no nada más en el producir dinero, sino también seguía haciendo lo que me gusta o cosas que me agradaban, ¿no? Por ejemplo, me invita a mí Juan Pablo Romero, en ese tiempo estaba en Televisa Guadalajara, y empiezo a colaborar a nivel de cancha. Entonces seguía hablando de fútbol, seguía el mismo entorno. Entonces esa transición no fue tan difícil y poco a poco fui buscando la manera de seguir en lo que a mí me apasiona. Y después hicimos un programa de radio también en streaming con Demetrio Madero, Juan Pablo, y bueno, desde hace 3 años ya estoy en Sport Arena, dirigiendo ahí el tema deportivo, operativo, y ligado pues al deporte, ¿no? Y yo, la verdad es que feliz de la vida, la verdad es que me ha ido bastante bien. Fíjate que sí, y eso también, digo, en su momento, también como Televisa y TV Azteca abrieron la oportunidad de llevar analistas del arbitraje a la televisión, pues para también tener ese punto de análisis de la parte arbitral. Entonces también, a fin de cuentas, como dices, pues, te llevan de la mano, vas haciendo lo que te gusta, y hoy en día, en Amazon, que también eso es, y dije, ahora que lo vea, le voy a decir cómo fue la invitación, porque dije, pues está padre que también estás ahora del otro lado, pues como dices, haciendo lo que te gusta también. Sí, mira, la verdad es que yo ahorita estoy feliz de la vida con lo que estoy haciendo, porque por un lado estoy en Sport Arena, que es un complejo deportivo aquí en Guadalajara, donde tenemos varias disciplinas deportivas, fútbol, béisbol, bici de montaña, pádel, muy padre para que vayan ahí al un lugar espectacular ahí enfrente de Technology Park por la carretera Nogales. Y luego también tuve la fortuna de que me invitara Luis García a la People's League, que es un concepto de fútbol diferente, fútbol 7, con mucho jugador sumamente talentoso, jugador que no tuvo oportunidad de triunfar en el fútbol profesional, pero que son sumamente talentosos y en un concepto muy padre de fútbol, ¿no? Con reglas nuevas que van cambiando y digo, trabajar con Luis García, trabajar con Beto Aspe, trabajar con Jair Pereira, es una mendiga gozada, ¿eh? Sí. Porque es estar dentro de la que tienes que hacer tu labor. Ya me toca dirigir a los árbitros y algo de la disciplinaria. Trabajar con Luis García es estarte riendo todo el día. Entonces es una maravilla. Y luego ahora en Amazon, ya había estado yo en su momento en Chivas TV, me habían invitado. Vino la pandemia y se quedó ahí el proyecto. Y ahora me volvieron a invitar, ahora que Chivas hace esta alianza con Amazon. Y me invitan a comentar los partidos, a comentar de arbitraje, y pues también es estar en una posición muy padre, ¿no? Dentro de
del estadio, con chavos muy talentosos. Yo veo a Quique Noriega, que lo conocí hace 5 años y su evolución profesional ha sido impresionante. Está Toño Camacho también muy bien, Fernando Yacardi excelente, y me tratan espectacular. Entonces, no puedo pedir más. La verdad es que espectacular. Los socios ahí en Sport Arena también, tú conoces a algunos y son gente de 10. Otro nivel. Ramón Morales, Luis Villagrán, Ramón Martín. O sea, es un grupo también muy padre. Y hasta ahorita, la verdad es que... Bendecido por todos lados. De verdad que no podía pedir más. No, y la verdad, digo, aparte... Buen amigo y tiene una familia espectacular, que su señora esposa también, la mandamos a saludar, a su hijo también ahí, bueno, también le salió para el fucho también. Pues que no, estoy haciendo lo posible que no me salga árbitro, Nacho. Con que no salga árbitro, dices. Sí, con que no salga árbitro, no quiero más estrés en ese sentido. La realidad es que también en esa evolución, como te dices, te sientes bendecido. Yo creo que también es por quién eres o quién has dejado huella de atrás en cuestión de como persona. Quitando a veces pudiste haber cometido uno u otro error de árbitro, como todos somos humanos y cometemos errores, pero realmente dejando atrás el ser humano que va haciendo el día con día, pues por eso te invita pues, Luis García al proyecto de la People's League, que pues, también está padre porque, como dices, es otro fútbol completamente diferente, pero pues ahora sí que entre risa y aprendizaje con ellos. Sí, yo creo que, mira... es un tema que me inculcó mi madre. O sea, yo me formé prácticamente con mi madre. Mi padre falleció cuando yo era muy niño. Y fueron conceptos y valores de vida que los tengo muy claros, ¿no? O sea, siempre dejar las puertas abiertas. Y para tú dejar las puertas abiertas necesitas ser y actuar con decencia, ser una persona honesta. Te podrás equivocar y podrás decidir erróneamente en muchas situaciones, pero siempre por la derecha, siempre de manera honesta, siempre hablando claro, para bien o para mal, lo que te guste, lo que no te guste, ser franco. Y creo que es muy bonito y son de las cosas importantes y los regalos de vida que digo yo, cuando tú tocas una puerta y te la abren. Y no que digan, uy, ahí viene este tipo indecente que no es de confiar. Y para mí es una prioridad en la vida, ¿no? Creo que es de lo que uno tiene que siempre estar preocupado, más allá de que tengas que generar dinero, de que tengas que estar trabajando, de que tengas cada vez aspiraciones profesionales importantes. Este tipo de cosas son las que me parece que son prioridad. No, y te llenan de satisfacción personal y que realmente tu familia de mañana diga, mira, lo invitan aquí, allá, pues por la huella que vas dejando día con día, ¿no? Sí, creo que es importante. Porque eso también es algo que tienes que inculcar. Claro. También tienes que tratar de educar con ejemplo, ¿no? Sí, y más que te digo podrán venir más proyectos, más cosas nuevas y todo, pero la esencia de quién es y qué va dejando de huella, no solamente es para ti, sino para tu entorno familiar, para amigos y todo. Y sí, lo voy a invitar porque me ayuda, está ahí, es cabal. Entonces, eso también, hablando en la parte del deporte, pues lo ve reflejado, ¿no? Sí, y mira, tú estás dentro de un círculo de emprendedores, de empresarios, y habrá proyectos que quizá no funcionen. Pero eso no quiere decir que el siguiente te van a cerrar las puertas. A lo mejor va a haber quien diga, con este tipo se trabaja bien, con este podemos hacer algo, y empiezas otro proyecto, intentas y por supuesto que alguno lo vas a pegar. El tema es cuando no funciona y ya no te dan oportunidad. Y eso creo que habla más de lo que eres tú como persona que tu capacidad profesional para emprender o para trabajar, ¿no? Fíjate, hace ratito que tocábamos el tema de cómo también entras ya en Amazon, ya a seguir el proyecto con la televisión en Chivas. ¿Qué tanta evolución lo has visto hoy en día por el streaming? Porque a fin de cuentas el streaming pues ya se va viendo más y más y más, pero ¿tú crees que también a la población le llegue a impactar en cuestión económica? Porque pues, antes todo el mundo por China Libre veía los partidos en televisión abierta, pero hoy ya los van teniendo por plataformas. Sí, se ha segmentado el tema de la afición, ya prácticamente todos lo están haciendo por plataformas. Puede ser que sea con menos acceso para mucha población. No estoy muy de acuerdo, pero digo, hay que irse adaptando. De repente
pues te gastas menos que en otras cosas y tienes que estar ahí disfrutando el deporte, pero también es cierto que llega a más lugares, ¿no? O sea, ya tienes más acceso, ya lo puedes ir viendo en algún restaurante, lo puedes estar viendo en tu tableta, lo puedes estar viendo en la oficina, Sí. sin necesidad de estar en tu casa y con más accesibilidad, ¿no? Y creo que eso es el éxito de las plataformas, que lo puedes ver desde un celular, cualquier programa, ya sea deportivo, alguna película, serie, lo que tú quieras, documental. Creo que la tecnología ya ha impactado mucho Sí. más que la televisión abierta. Sí, y más porque yo lo veía en cuestión de que las televisiones abiertas a veces se rezagaban y las plataformas pues van evolucionando mucho más rápido. Entonces, el irse evolucionando día con día, digo, así le pasó, me acuerdo que por eso tronó Blockbuster en su momento, porque Netflix llegó y le ofreció la plataforma y Blockbuster le dijo, no, eso no va a pasar o va a tardar mucho y pum, tronó. Entonces, el evolucionar día con día también es importante. Sí, yo creo que es uno de los buenos ejemplos de cómo si no estás tratando de avanzar a la par de lo que va pasando en el mundo, te quedas. Sí. Y Blockbuster fue un ejemplo, te puedo decir, de Kodak. Igual. Que fue exactamente lo mismo, que no veía cerca el que ya con un celular pudieras tomar la foto, que ya no necesitas los rollos, ya no necesitarás tanta impresión como lo hacíamos, por lo menos yo sí. No, más sí, joven. también, el triqui, tiqui, tiqui, ¿No? Sí, claro, el rollito. Y ya nomás te quedan 10 de las 24. Y esa industria terminó muriendo y no evolucionó y se acabó esa empresa. Entonces tienes que estar buscando cómo ir avanzando y cómo estar pues a la vanguardia de todo lo que va pasando en el tema deportivo. Pues también tienes que estarte preparando, implementando tecnologías, ya no nada más en el deporte profesional, también en el fútbol amateur. También los chavos ya quieren verse en el celular cómo metieron un gol, en el pádel también. O sea, tienes que ir avanzando y tienes que ir actualizándote, sin lugar a dudas. Sí, pero totalmente. O sea, la realidad es que si no vas evolucionando, y creo que hoy en día los jóvenes, hablando también en tema deportivo, yo les digo muchos consejos que pueden dejar en cuestión que vayan a la par con las finanzas, pero también para el tema arbitral, los jóvenes también que vayan impulsando una carrera a la par, pues de otra preparación y de siempre visualizar a ver, y si mañana ya no voy a pitar ningún partido, ¿qué haría el día de mañana? Y es lo mismo que les digo a cualquiera joven o empresario, ¿qué pasa si trueno el negocio? ¿Qué haría el día de mañana? Sí, debes tener un plan B. Y mira, yo con los chavos que tengo contacto, que son árbitros, que son jóvenes de 20, 18 años, 22 años, mi insistencia es: prepárense, síganse preparando. El fútbol y el arbitraje es un periodo corto, porque también no todo depende del talento. Una mala fortuna, el que te lesiones, el que algo te impida continuar, pues no te puedes quedar sin nada, Sí, sin nada. nada. Con las manos vacías. Y llevando una preparación académica que te brinde más oportunidades en la vida, pues es fundamental. Y eso es un tema de concientizar a los jóvenes, ¿eh? Y también a los empresarios, porque Claro. sí es cierto que apuestas, como dicen, todos los huevos, Todos los huevos en la misma canasta. Sí, no. Y no debe ser. Tienes que tratar de diversificarte y buscar alternativas, porque en el tema del emprendimiento nada te asegura que lo que emprendas te va a funcionar. Entonces puede ser una cosa, puede ser otra, pero estarte siempre moviendo, siempre buscando qué hacer, ¿no? Siempre las ideas y los consejos que viene de alguien que tuvo un éxito en el arbitraje, tuvo un éxito en toda el área que lo circunda de completamente buenos amigos, y hoy en día es bendecido con buenos trabajos, buenas líneas, por también lo que dejó. Pues bueno, los jóvenes también que vean que hay que prepararse siempre. No, y mira, también es cierto, y algo que yo he aprendido es que no hay edad para seguirse preparando, ¿eh? Y te puedo decir que yo ahí dentro de los socios tengo un ejemplo que tú conoces perfectamente. Sí. Que es un tipo que está siempre buscando cómo estarse preparando, estar aprendiendo más cosas, aprendiendo nuevas tecnologías, nuevas herramientas del negocio, de temas personales. Y ha sido un buen ejemplo también donde yo he visto y digo, caray, por algo es exitoso. Entonces no te puedes quedar con que aquí estoy en la zona de confort, me está yendo bien y aquí me planto, ¿no? Hay que buscar siempre estar
aprendiendo más cositas, alguna capacitación. Sí, de todo. Algún tipo de diplomado, una maestría, no sé. Y eso, por supuesto, que te va a dar no nada más oportunidades laborales, sino satisfacciones personales. ¿Con qué te quedarías con ese niño de 10, 12 años que tú le dijeras a Paul, le decías, Paul, ¿qué te diría yo hoy con ese niño? Me hubiera gustado, y le diría, ay, me la pusiste complicada, quizá haber disfrutado más el fútbol como juego, porque son cosas muy diferentes el árbitro que practicarlo. Como árbitro no me di la oportunidad de jugarlo prácticamente más que muy poco en los entrenamientos, pero esa parte me hubiera gustado, y te lo digo porque ya después de retirado como árbitro, empecé a jugar y como enano, ¿no? Entonces, esa parte sería lo que pusiera ahí en el tintero. Jugar más fútbol y si bien es cierto que dentro de mi carrera profesional como árbitro hice muchos amigos, pude haber hecho el doble. Y el árbitro comúnmente vive en una burbuja, ¿no? Eres la autoridad, eres el que está aislado de todo el entorno. Y sí, hice muchos amigos, te digo, pero pude haber hecho mucho más amigos y siempre era así como que una barrera entre el jugador y el árbitro, como que no podías cruzar ciertas líneas. Eso hablo en mi caso, ¿eh? Pero hoy, por ejemplo, que me la llevo muy bien con Jair Pereira, que es un tipazo, me hubiera gustado ser su amigo hace 15 años. Él como futbolista, yo como árbitro, y que pudiera compartir y convivir con más gente de ese tipo, ¿no? La verdad es que, digo, siempre hay aprendizajes, pero por eso a veces hago esta pregunta, porque siempre le queda a alguien más esa respuesta donde diga, estoy siendo árbitro, entonces voy a tratar de ser un poquito más abierto, o tener más amistades, porque el día de mañana puedes hacer un muy buen negocio con alguno de los que están ahí, ¿no? Sí, esa parte yo creo que la gente se tiene que abrir. Yo no lo hice y es algo que me hubiera gustado haberlo hecho diferente, porque siempre te digo que había cierto hermetismo con la prensa, gente de la prensa, y ahora que estoy fuera, conozco gente de prensa que son extraordinarios comentaristas, periodistas, narradores. Te hablo del tema de Luis García, Juan Pablo Romero, un caballero, un señorón, el mismo David Medrano, que es polémico y es lo que tú quieras, pero es un buen tipo. Siempre digo, el Pati Chapoy del fútbol, bravísimo, sabe todo, de todo, es cabrón, sí. David Medrano es bravísimo, pero también te das cuenta que es un tipo dentro de su medio muy profesional, o sea, es de los mejores periodistas o el mejor periodista de México. Y esa gente yo siempre guardaba cierta distancia, ¿no? Con los futbolistas igual, porque estaba en la tonta creencia que si hacía una relación más personal podía impactar en la cancha. Entonces creo que es un concepto equivocado. Pero yo eso le recomendaría a la gente, que vivas el entorno, que socialices, que aprendas de esa gente y, pues, por supuesto, que hagas relaciones sólidas ahí de amistad con todos, con todo tu entorno principalmente, ¿no? La verdad, digo, yo siempre encantado de seguir plática, pero luego también sé de los tiempos que hay que trabajar. De verdad, te agradezco que te hayas tomado la molestia de venir, porque de verdad, para mí siempre el tiempo es lo más valioso, y este tiempo que nos regalas, y en lo personal para mí, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, amigo. No, nada que agradecer, Nacho. La verdad es que platicar de lo que nos apasiona siempre va a ser agradable y siempre va a ser cortito el tiempo. Y cuando tú quieras y luego nos vamos a echar con un más café, un vinito, algo. Vamos a hacerlo, un tintito, ¿cómo no? Un tintito con una carnita asada, algo, y vamos a hacerlo. Por supuesto, claro que sí. Felicidades otra vez. Creo que tienes un proyecto muy padre. Vas avanzando bastante bien. Muchas gracias. Que a seguirle echando ganas, ¿no? No, muchas gracias. Como saben, terminamos con el balón de los invitados. Que nos lo firmen. Un baloncito Charlie. Un baloncito Charlie, sí, pero ya saben que el balón... Oye, qué bonitos diseños tiene, ¿eh? Sí, la verdad que sí, están muy bonitos. Le voy a decir a Luis que luego les manden balones. Ya saben que el balón oficial del podcast va a ser después una donación a alguna fundación para niños con cáncer, algo que salga en particular. Ya sabrán. Listo. Ahí está. Ahí está. Muchísimas gracias.
No, Nacho, nada que agradecer. Y felicidades allá al Dani. Sí, Dani ahí. Productorzazo. Excelente trabajo atrás de las productor cámaras. estrella también. Claro que sí, muchas gracias. Un gusto Muchas estar gracias aquí. a todos, de verdad. Te lo agradezco. De verdad, muchas gracias por haber venido. Al contrario, aquí estaremos las veces que tú quieras. Conste. Ya lo dijo, ¿eh? Cerramos el podcast. No olviden suscribirse a la campanita y recomiéndelo con sus amigos. Nos vemos. No te pierdas cada martes episodio nuevo del podcast de Nachito Conecta. Estarás escuchando historias de vida, resiliencia y ayuda financiera para ti. Yo soy Nacho Pastrana y recuerda, dale click a la campanita y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos el próximo martes.